La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Que ya al fin terminó la huelga, más no el conflicto universitario. Entonces se da en un escenario muy interesante de un plebiscito que estuvo a nada de decir que continúa la huelga, ¿no? Más que votos son 142, por ahí un poquito más de 140 votos, lo que le dieron la luz y el respiro al gobierno del estado, al mismo Espaguas y a la rectoría para que se levantara la huelga. ¿Cómo lo ves? Sí, aquí lo interesante fue que a pesar de que había la apuesta de tanto del comité ejecutivo como de muchos sectores de levantarla, por poco y surge esta sorpresa de mantenerla por un sector muy inconforme con cómo se dio esta huelga, ¿no? Porque en un principio el discurso era muy amplio, prometían luchar por cuentas individuales, por ejemplo, que era una demanda de 1.300 profesores de la UAS, y que a final de cuentas no se incluyó en el último ofrecimiento de la Administración Central. Eso me parece que dividió mucho en este plebiscito. Sí. Y a final de cuentas no se resolvió esta situación, que desde el punto de vista de Chano, el secretario, es un proceso administrativo que va para largo. Ese fue su argumento por el cual no se incluyó esta... Bueno, demanda. dicen que una vez que den las bases se dan las cuentas, la apertura de las cuentas, o como no estaba la administración central trabajando, pues no podían aperturar las cuentas, ¿no? Sino que se dan, pero bueno, son esas contradicciones, ¿o cómo la ves, Almita? No, pues lo que nosotros vimos en la asamblea que hubo el lunes previa al plebiscito fueron intervenciones contextualizadas en la inconformidad. Nadie se levantó a decir aplaudir los ofrecimientos. Más bien ahí las consideraciones que se dieron es que la huelga no daba más, que no se ganaba todo en una huelga, etcétera. Esta cuestión de que algunos temas no eran propiamente solo del Espaguas, sino de la universidad toda, y en tanto del Consejo Universitario, etcétera. Pero la mayoría de los universitarios, no la mayoría, los que tomaron la palabra en esa asamblea, no hubo ahí conformidad o alegría o por esos ofrecimientos, ¿no? Se sigue alargando, aplazando una solución estructural para la autónoma. Yo digo de broma que ya deberían de agendar en el calendario escolar del 2016 otra vez la huelga como de un mes o un poco más del siguiente año, ¿no? Porque no se resolvió nada, o sea, les dieron 70 bases, ¿cuántas horas son? 2.800 horas, que realmente ahora va a ser también un problema para el sindicato y quizás divida aún más el movimiento, es cómo reparten esas horas, ¿verdad? Esas bases, en el sentido de que algunos se inclinan, diría, por respetar lo que marca el contrato colectivo, y otros, donde dijeron por ahí en la asamblea, que pues violarían el contrato nomás poquito, ¿verdad? Sí, de hecho, este tema de las basificaciones como que prevaleció en las últimas semanas más que este asunto de la seguridad social. Y eso tiene que ver también por la politización que hay al interior de la UAS, porque los grupos están peleando esos espacios, sí, y no saben a quién asignarlas, si a los que tienen el derecho de acuerdo al contrato colectivo o a estos más de 1,000 que no tienen ahorita nada. El discurso del sindicato es dárselas a los que no tienen nada como para solidarizarse con ellos, a pesar de que por ley les tocaría asignarse a otros profesores de más antigüedad, ¿no? Entonces ahí está como también una disputa interna que también ha llegado al tema de la venta de prestaciones, porque mucha gente en la UAS dice, bueno, si esa gente que vendió sus prestaciones, que son 120, se jubila, dejan todas esas plazas disponibles para más gente, ¿no? Pero bueno, sí. Está este asunto. Pero son como, yo creo que son falsos debates, o bueno, situaciones que se deben de resolver en un futuro, pero desde un principio yo vi que la dirigencia, principalmente Chano, no identificó o no quiso o pecó o tuvo ahí algo, es muy raro, que no hayan identificado
una amplia gama de universitarios, el problema principal, que no es el rector, pues el rector ha mostrado su capacidad hasta el momento, ya se sabe cuál era su capacidad, y se le seguía exigiendo cosas que no podía resolver, porque de entrada necesita la venia de la federación para abrir más plazas, para conseguir más dinero. Entonces estaban apretando la tuerca que no era la adecuada, y nunca se manifestaron, cuando menos en las marchas más grandes, en las dos, por una presión al gobierno estatal y al gobierno federal, porque ellos ya sabían de la situación de la universidad. Desde antes, desde con Domínguez, venía la gente, los subsecretarios de Educación Pública venían a los informes de Domínguez y sabían la situación en la que se encontraba la universidad, y ellos también, pues, hay una responsabilidad. Y nunca se les exigió al gobierno, más ni en la mesa de negociaciones estuvo el ISSSTE, ni en la mesa de negociaciones estuvo la SEP, sino salvo el gobierno estatal, al final. Sí, bueno, pues como en otros temas del país, se deja que se agraven tanto que ya no hay soluciones fáciles, ¿no? Esa es la dificultad. Dan algunas cifras que cuando uno las visualiza, la verdad es que se ve bastante complicado. Estaban diciendo por ahí, hay un docente por 10 alumnos, que esa es una relación difícil para negociación, por ejemplo, y de eso al extremo de no contratar en 10 años a otro docente, también hay como desequilibrios entre lo que... Entonces, pero con las cifras también decían, ofrecen 70 plazas, requieren 600, daban también la cifra. Entonces son ¿cómo se dice? Extremos. Así es. Y faltan todavía más números que no quieren aparecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que es la ventaja del movimiento del huelga, que destapó todos esos temas. El periódico, a través de los reportajes y notas de Martín, ha dado a conocer esos temas, ¿no? Fuimos los primeros en tocar el tema de las prestaciones, de la venta de prestaciones, fuimos los primeros en sacar los sueldos de los funcionarios. Entonces ahí va areándose esos temas que se ha impulsado desde el periódico y que ahora ya están en el sentir de los universitarios, y que ahora el paso yo veo que debe de ser es tratar de resolverlos en un consejo universitario, y si no se da el consejo universitario, buscar las formas de que se aireen y se llegue a una solución, porque la universidad ya no puede seguir la forma en que sigue haciéndolo. No, eso es fundamental, porque si te acuerdas también el año pasado surgió un rumor muy fuerte de que iban a instalar una junta de gobierno por parte de un grupo que está impulsándolo. Entonces todo eso que se acumula, pues ya es necesario que los universitarios ya se pongan de acuerdo en algo más formal, serio, ¿no? Pero toda esta coyuntura de política también afecta, ¿no? Sí. Los ya intereses está de los grupos en también. puerta la sucesión en rectoría, ¿no? Sí, el año que entra. Entonces ahí está mucho en juego también, y eso impacta de alguna forma esta capacidad que tengan para tomar acuerdos. Aunado a que este consejo universitario ha sido cuestionado por su ineficacia, ¿no? Sí, su pasividad. Conformado por directores, por estudiantes que no tienen tanta representatividad como quisieran. Entonces está complicado desde ese punto de vista que haya algo pronto. Así es. Yo creo que esos son los saldos más de lo que ganó el movimiento huelguista, que es poco, ¿verdad? Sus bases y un adelanto del presupuesto. Creo que más bien lo que se ganó fue la activación de un sector universitario en los temas que se incluyeron en los temas pendientes de la universidad, y la activación de los estudiantes, que ahora yo veo que son quizás el motor que necesita la universidad para cambiar, ¿no? Entonces, pues son el tema de nuevo de los estudiantes, de los externos, como el caso de Aristegui, ¿no? Que ellos mismos, las audiencias, la gente externa, son las que están exigiendo o exigieron en su momento, pues este caso tan raro. ¿Ustedes cómo lo ven? El debate era si es una cuestión entre particulares, ¿no? Entre empleada y patrón, o es una cuestión sobre la libertad de expresión. No, bueno, evidentemente los análisis que se han hecho tanto dentro del país como fuera del país, pues apuntan a una limitación a la libertad de expresión. Lo que el espacio de Aristegui implica trasciende esta situación. Todos los análisis, digamos, lo voy a proponer así, más serios, identifican así
este asunto. Lo hemos comentado, MBS efectivamente es una empresa, reclamaba que había habido un uso indebido de su marca, pero MBS no vende elotes, no vende tenis, no vende zapatos, no vende. MBS es un medio de comunicación, es un medio concesionado, ¿verdad? El espectro radioeléctrico mediante el que transmite sus mensajes es de la nación, y ahora las audiencias, la ciudadanía, reclama el espacio de Aristegui como fundamental, de tal manera que ha generado, en las dos ocasiones que salió de MBS, que ha sido corrida de MBS, Aristegui y el equipo de Aristegui, no quiero personalizarlo solamente en ella, aunque es la titular, la cabeza, el equipo de Aristegui, lo que ha representado, ha significado fenómenos que no habíamos visto con ninguna salida de ningún comunicador. Sí. Salió Jacobo Zabludovsky. No, lo aplaudieron, ¿verdad? Salió Ferriz de Con en su momento, no sé, podemos mencionar algunos que causaron algún ruido, pero no sí, nunca, de las dimensiones nunca este tipo de fenómenos. La primera ocasión, inmediatamente en redes, aquí mismo en Zacatecas un grupo de ciudadanos se manifestó en las calles de manera espontánea, al margen de partidos, de no sé. Que es la clásica a veces de que todo lo malo, las protestas, los grupos partidistas lo quieren partidizar, ¿no? O sea, lo menosprecian como que es un movimiento infiltrado por algún partido. Pero creo no que fue así. El tema de Carmen, más allá de que coincidan o no con la línea editorial que manejaba la periodista, pues refleja los vicios que siguen existiendo en los sistemas de medios, ¿no? Una es que, como tú dices, Alma, son concesionarios de un bien público y no son, por eso es importante en el debate que no se entienda, porque la gente a veces tiene esa intención, ¿verdad? Pues el que paga manda, pues sí señor, pero hay una audiencia y hay una cosa que se llama derecho a la información. Y a la libertad de expresión. Y a la libertad de expresión, ¿no? ¿A dónde se va Carmen? ¿Quién le abriría el espacio? ¿Quién tendría? Pues ahora nomás están viendo las universidades, las radios públicas. Por eso hablábamos de que ha generado fenómenos inéditos. Sí, exacto, inmediatamente estudiantes de la UAM, de la UNAM, empezaron a impulsar que se abrieran esas radiodifusoras, esos medios para Carmen Aristegui. Ya empezaron a hacer ahora una colecta, a invitar a una colecta para que tenga ella su propio medio. El Senado ayer también. Sí, Javier Corral proponía, junto con otro grupo de senadores, pues, abrirle el espacio del Congreso. Pero fíjate que eso también denota es cómo, o sea, es que abrir un medio como un periódico es más fácil porque no ocupas una concesión. Pero de nueva cuenta vamos a los criterios para otorgar concesiones de radio y televisión. No están claros y al final es a base de contentillos de la autoridad, tú sí y tú no. No, te lo decimos porque nosotros llevamos un proceso de eso y nos ha sido imposible para la Jornada Nacional abrir una radio. Y este trasfondo político que tiene esta situación de Aristegui ha llevado a compararlo con el caso de Julio Scherer en Excelsior, sí, cuando se dio esto, y muchos pugnan porque, como sucedió en ese momento, también con Aristegui se abre un nuevo espacio a partir de lo que pasó. Y eso podría ser también una buena alternativa en caso de que, sí, informativa, que se exija, ¿no? Claro. Acá el problema es, volvemos a lo que yo decía, no está porque Julio Scherer sale y se van a hacer un periódico el 1+1. Luego después de 1+1 hay esta división de este grupo. Bueno, no es división, que se fueron por caminos por el lado de la revista y otros se fueron por el lado de la jornada. Pero es una cuestión de impreso, ¿va? Sí ocupa mucho dinero, mucho esfuerzo, pero no ocupas la venia del gobierno para establecerlo. Por eso ahora Carmen, más que Carmen es el significado que arroja ella, este grupo de ciudadanos que se veían expresados en la voz de ella, ¿dónde van a encontrar espacio? Sí, pues lo decíamos, lo comentábamos hace rato fuera de cámaras, Carmen Aristegui, el equipo de Carmen Aristegui, el tejido que ha hecho, porque aquí platicamos con Ana Lilia Pérez, periodista de investigación, que ha hecho verdaderas revelaciones, digamos, escandalosas que han simbrado al poder en México. Carmen ha tejido
con otros comunicadores, con Genaro Villamil, no sé, podemos mencionar, no es Carmen sola, y eso es parte de la fuerza que tiene del poder que ha logrado, que ha conseguido, y un poco para mencionar esto, aquí el caso del compañero que le incendiaron su vehículo, sí, ¿verdad? Carmen se convirtió ese equipo, ese medio, en una defensora de derechos humanos, en un momento de crisis en el país de defensa de derechos humanos, aún con ombudsman y etcétera, instituciones, se convirtió en eso, es defensora de derechos humanos y de humanos, era una vía para se han vuelto seguir. Los medios, yo diría que hay un tridente que es importantísimo y que está acéfalo, que es Carmen, Proceso y La Jornada, ¿no? Son esos 3 medios que han estado, ahora el tema digital con Sin Embargo, Animal claro. Político, sí. ADN, o sea, hay un poco, se van conformando este vínculo entre distintos medios, pero que ahora pues hay que poner las barbas a remojar, pues, ¿verdad? Con este intento que al parecer sí es un intento de censura. Y decíamos, para volver nada más a la pregunta inicial de si era un conflicto entre particulares o de qué se trata esto, pues bueno, nadie ha podido eludir, en periodismo hablamos del objeto, pero del contexto, no podemos perdernos del contexto. Por supuesto, Carmen Aristegui y su equipo de investigación han revelado temas bastante escabrosos para la presidencia de México, concretamente, y no podemos eso no verlo, ¿no? No podemos no verlo, de tal manera que es lo que ha cundido a nivel internacional en los medios también más porque ha habido consecuencias, ¿no? O sea, para los reporteros que descubrieron el tema de la Casa Blanca, cuello, y para los funcionarios vinculados al tema de las Casas Blancas, de los moches, no hay ninguna consecuencia. Sí. Pero bueno. Y si la presidencia quería ahí acallar, nada más por último decir, pues el tema de Carmen Aristegui logró un impacto mayor, la salida, que el mismo asunto de la Casa Blanca, y que lo de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Ha sido más efervescente, y de ahí que evidencie la necesidad de la gente de contar con un medio de estas características, ¿no? Con una vía. Bueno, nada más para concluir, yo comentaría que es importante que haya estas manifestaciones en defensa de Aristegui, pero la libertad de expresión y la información va más allá de eso. Creo que la sociedad civil tiene también la capacidad de crear propios medios de comunicación, de satisfacer necesidades propias de comunicación e información, y no se limita a una persona como Aristegui, sino que la gente puede también crear sus propios medios. Tiene que ir para allá, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Bueno, pues vámonos a crear a alimentar el nuestro, ¿verdad? Okay. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.